Los años de 1867 a 1876 se caracterizaron por el desquebrajamiento del Partido Liberal. Aquí se enfrentaron varias individualidades entre sí. Las más notables fueron Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez. En 1867 Benito Juárez y Porfirio Díaz compitieron en las elecciones federales, resultando ganador Benito Juárez. Juárez en 1867 hizo dos cosas muy importantes. La primera, hizo una convocatoria general para renovar los poderes del Estado federal, además de robustecer al Ejecutivo. Además, en 1867 también decretó la reorganización del ejército, creando así muchos conflictos con grandes generales. El gobierno de Benito Juárez se caracterizó por adoptar una política centralista en el Ejecutivo. Ahora bien, para el año de 1871, Benito Juárez decide reelegirse y se enfrenta a Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Aquí resulta ganador Benito Juárez, pero Porfirio Díaz implementa el Plan de la Noria acusando a Juárez de reelección. En 1872 fallece Benito Juárez, con lo que Sebastián Lerdo de Tejada toma el poder y la revolución de la Noria llega a su... Lerdo de Tejada como presidente se mostró como un reformista radical y rígido. En la política exterior mexicana, Juárez estableció dos condiciones para entablar nuevas relaciones internacionales. La primera era que el país que quisiera esas relaciones las solicitara, y la segunda era que estuvieran dispuestos a firmar nuevos tratados más honorables y justos. Además, la primera país en firmar un tratado fue Alemania, la Confederación Germánica. La segunda fue Italia. La tercera fue España, aunque hubo varios problemas con ellos porque al inicio fracasaron las relaciones. El cuarto y el quinto fueron Francia y Gran Bretaña, aunque estos nunca terminaron por acceder a las peticiones de Benito Juárez sobre firmar nuevos tratados y comenzar ellos las relaciones. Y por último, con los vecinos, con Estados Unidos, al inicio fueron relaciones amistosas, pero después comenzaron los reclamos por daños a sus ciudadanos por todas las guerras que sucedieron y se resolvieron con una convención. A partir de la independencia, los gobiernos se encontraban en bancarrota. Sobre todo después de la intervención, Juárez se encontró con un país devastado económicamente. Por lo tal, los gobiernos que siguieron a esta época se centraron en dos cosas: el saneamiento de las finanzas públicas y la creación de la infraestructura para crear el progreso material. Juárez se respaldó en una política de invalidar todos los acuerdos que se habían hecho ajenos al gobierno liberal. Es decir, todo lo que había hecho Maximiliano de Habsburgo y otros gobiernos lograron reducir la deuda y lograron no pagar más de 300 millones de pesos en deuda. Por otro lado, la política de Iglesias continuó con Romero y se centró en 4 rubros: la recaudación, el fomento de la actividad económica, la administración de los recursos del erario y, por supuesto, el problema más grande, el de la deuda. Se centró en una creación de un banco nacional con poder de emisión. Y todo este periodo sentó las bases para la centralización de la administración en el país. A pesar de los esfuerzos de Juárez y Lerdo por conseguir este saneamiento de las finanzas públicas, fue imposible debido a que tenían que destinar recursos constantemente a la prevaleción del Estado de Derecho, a todos los problemas que había de anarquía y todos los problemas que había de insurrección. Que llamamos la República Restaurada o la reconstrucción de la República, se intentó regresar a un vínculo de identidad nacional. Los medios para conseguir esto fueron la educación y la cultura. Se llevaron a cabo diversas leyes para fomentar la instrucción pública, y estas establecían la creación de primarias, de secundarias para niñas, que era un tema de preocupación social, la Escuela Nacional Preparatoria, y estas debían ser gratuitas y laicas. Pero a pesar de que la universidad seguía suprimida, se establecieron las carreras de medicina, de veterinaria, de arquitectura, de ingeniería en minas, ingeniería mecánica, entre otras. Pero no solo quedó en la instrucción pública, sino surgieron nuevas instituciones como el Museo Nacional en 1867 y ese mismo año también la Biblioteca Nacional. También surgió un nuevo himno nacional dedicado a Benito Juárez por Aniceto Ortega, llamado la Marcha de Zaragoza. Los intelectuales también tuvieron un papel muy importante porque fomentaron el progreso de la ciencia y de la literatura. Esto hizo que se difundieran diversas publicaciones
periódicas abiertas a todas las tendencias políticas. Y finalmente, la producción histórica del país fue muy importante para que se instruyera a los jóvenes y así crear el vínculo nacional. Voy a hablar de la última parte de las lecturas. Trata sobre la problemática social en la que se encontraba el país. El gran problema que había era el trabajo. La mayoría de los autores y la mayoría de la gente que leímos en los documentos acerca de la transformación social hablan sobre este gran problema que es el trabajo, que ya no había trabajo, había pues un gran descontento por parte de los productores, y en las cartas que escribe el señor Ignacio Ramírez se ve la otra postura. La mayoría de las personas dentro de la República querían un proteccionismo comercial para que no se dejaran entrar productos del extranjero, para que se pusieran aranceles más altos. Sin embargo, Ignacio Ramírez da varias contestaciones a diferentes personas acerca de por qué es malo el proteccionismo y por qué también es necesaria la industria extranjera para que los productos mexicanos puedan progresar. Ignacio Ramírez nos está diciendo que el proteccionismo es malo, ya que la mayoría de las ocupaciones en el país requieren productos que vienen del extranjero. Además de que si se empiezan a poner aranceles más altos y se prohíbe la entrada de productores extranjeros, se van a crear monopolios que crean fallas en el mercado. Y eso es problemático, sobre todo para la situación en la que vivía en esa época el país. El 16 fue un año enteramente político en México. Venían nuevas elecciones y los contendientes eran Sebastián Lerdo, José María Iglesias y Porfirio Díaz. Iglesias siempre había sido compañero de Lerdo, pero en esta ocasión se oponía a su reelección, al igual que Porfirio Díaz. Porfirio Díaz inició su movimiento en Tuxtepec, siguió en Nuevo León, en Veracruz y finalmente en Tecoac, Tlaxcala, concluyó con una victoria muy importante sobre las fuerzas de Lerdo, con la ayuda de Manuel González. Iglesias ya había amenazado con un golpe de estado si se le concedía la reelección a Lerdo. Al suceder esto, Iglesias inició su movimiento en Guanajuato y se fue a todos los estados colindantes. Díaz siempre propuso a Iglesias formar una tipo coalición, pero Iglesias nunca aceptó. Y finalmente, como todos sabemos, las fuerzas porfiristas terminaron ganando y así Díaz hizo de la situación del país.